El 15 de agosto de 2010, Diane Kane, de 49 años, yacía muerta en su cama, en su dormitorio. Su hijo Kevin entró en pánico y llamó al servicio de emergencias, gritando al operador que su padrastro había matado a su madre. Unos minutos después, otra llamada llegó al 911 desde la misma ubicación. Esta vez era Bill Kane, el esposo de Diane, quien, con dificultad para respirar, le dijo al operador que su hijastro había estrangulado a su esposa. Solo había 3 personas en la casa, y una de ellas estaba muerta. Solo 2 sabían la verdad. ¿Qué le sucedió a Diane Kane ese día? ¿Fue asesinada por el hombre al que consideraba el amor de su vida, o fue su propia sangre la que le quitó la vida? Las llamadas fueron aún más inusuales porque se realizaron en medio de una acalorada discusión. Una persona llamó y dijo la verdad, mientras que la segunda ya había ideado la historia que les permitiría salir indemnes. Es inconcebible cuán astuta debe ser la mente de este asesino. La ciudad de Seminole está ubicada en el condado de Pinellas, Florida. Es allí donde Bill Kane vivía con su esposa Diane y su hijo de 23 años, Kevin. Bill describe a Diane como la mujer de sus sueños. Se conocieron a principios de los años 2000, cuando Bill notó a una mujer muy hermosa fuera de un salón de uñas que ella manejaba junto con su hermana gemela. Intercambiaron unas pocas palabras, y Diane continuó con sus asuntos, pero la hermosa mujer se quedó en la mente de Bill. Tenía que encontrar una manera de conocerla. Bill persuadió a su hija para que se hiciera una manicura en el salón. Con el apoyo de su hija para visitar el salón, reunió el coraje para invitar a Diane a salir. Fue un romance apasionado, y menos de 2 años después, se casaron. Los 5 hijos de Bill estaban felices de que su padre hubiera encontrado un nuevo amor. El hijo de Diane, Kevin, también formó inicialmente un fuerte vínculo con Bill. Después de 4 años de vivir con su padrastro, decidió tomar el apellido de su familia. La familia parecía muy feliz, sin embargo, no todo en la familia iba bien. Kevin siempre había sido el centro de atención de su madre, y ahora tenía que mudarse a una casa con otros 5 hijos y compartir sus recuerdos colectivos, lo que lo hacía sentir como un extraño. El primo de Kevin recuerda que no fue fácil para él, porque los otros niños no lo aceptaban y no lo trataban bien. Sin embargo, para 2010, los 5 hijos de Bill ya se habían independizado y comenzado sus propias vidas. Solo Kevin, de 23 años, vivía con su madre y su padrastro. En ese momento, Bill era dueño de un taller de reparación de autos y Diane había comenzado un negocio en eBay, llenando las habitaciones de la casa con su mercancía. Los esposos sentían que habían cumplido con su deber de criar a sus hijos y esperaban disfrutar de la vida solo los dos. Incluso intentaron desalojar oficialmente a su hijo de la casa, pero sin trabajo, él no tenía a dónde ir, y su madre siempre lo recibía de nuevo. Así que los 3 continuaron viviendo en la misma casa. El 15 de agosto de 2010 era un domingo en el tranquilo vecindario de Seminole, Florida. El día comenzó como de costumbre, sin embargo, la tranquilidad del domingo no duró mucho. Alrededor de las 2 de la tarde, los vecinos de la familia Kane miraron asombrados a través de sus ventanas cuando Bill y Kevin literalmente salieron rodando de la casa y continuaron peleando en el césped delantero. En un intento de controlar a su hijastro, Bill desgarró su ropa, pero Kevin logró arrebatarle el teléfono móvil del bolsillo y llamó al 911. Para los testigos, parecía que la pelea duraba una eternidad, pero en realidad el padrastro y el hijastro lucharon solo unos minutos. Finalmente, Kevin logró liberarse del agarre de Bill y corrió hacia los vecinos vestido solo con su ropa interior. Bill regresó a la casa y también llamó al 911. La policía llegó a la casa en unos minutos. Dentro, encontraron a Diane muerta. Estaba acostada en la cama del dormitorio, boca arriba. Los paramédicos que llegaron al lugar notaron que su cuerpo ya estaba frío, lo que indicaba que podría haber sido asesinada antes de que se realizaran las llamadas a los servicios de emergencia. Una autopsia reveló más tarde que había sido estrangulada. Kevin le dijo a la policía que se había acostado a descansar en el sofá porque se estaba recuperando de una cirugía reciente, cuando su padrastro lo despertó bofeteándolo directamente en la cicatriz de su cabeza. Bill declaró que su madre quería hablar con Kevin y le pidió que subiera a su dormitorio. Kevin respondió que no se sentía bien y que subiría más tarde. Sin embargo, Bill pronto regresó y exigió que su hijastro subiera de inmediato. Kevin obedeció, pero tan pronto como intentó abrir la puerta del dormitorio, Bill lo atacó por detrás y lo puso en una llave de estrangulamiento.
Kevin logró notar que su madre yacía inmóvil en la cama, con el rostro casi negro y azul. La llamó, pero, por supuesto, ella no respondió. Al liberarse del agarre de Bill, el joven corrió escaleras abajo, y Bill lo siguió. La lucha continuó en la cocina, y luego los dos hombres salieron rodando a la calle, donde los vecinos asombrados observaron la pelea. Allí, Bill desgarró la camisa y los pantalones cortos de Kevin, pero antes de eso, Kevin logró tomar su teléfono del bolsillo y llamó al 911. Luego corrió hacia la casa del vecino, diciéndoles que su padrastro había matado a su madre, y esperó con ellos a que llegara la policía. Cuando la policía interrogó a Bill, él contó una historia completamente diferente. La mañana de ese día comenzó como de costumbre para la familia. Bill cortó el césped y limpió la piscina. Más tarde, él y Kevin planeaban ver NASCAR, pero Kevin subió a hablar con Diane. Obviamente, comenzaron a discutir. Bill escuchó a Diane gritarle a Kevin y pensó que solo le había gritado bruscamente, pero luego se volvió muy silencioso. De 5 a 10 minutos después, subió a ver qué estaba pasando. Cuando entró en la habitación, Bill vio a Kevin inclinado sobre su madre, estrangulándola. Actuando rápidamente, agarró al chico por las manos y lo empujó fuera de la habitación. La pelea continuó en la cocina y luego se trasladó a la calle. Bill intentó controlar a su hijo, pero se quejó de que Kevin era más fuerte y lo arrojaba como una muñeca de trapo. Cuando Kevin finalmente corrió calle abajo, Bill no lo persiguió, en cambio, regresó a la casa y llamó al 911 desde la cocina. Afirmó que no volvió a subir para verificar si su esposa estaba viva o quizás todavía respirando, aunque le dijo al operador que estaba con Diane y que definitivamente no estaba respirando. Naturalmente, la policía se llevó a los dos hombres para interrogarlos. Mientras tanto, los oficiales entrevistaron a los vecinos sobre lo que habían presenciado. Cuando una vecina, a punto de irse después de proporcionar su declaración, suspiró y dijo, «Es terrible que esta sea la segunda esposa que ha muerto en esta casa». Fue un giro sorprendente que la policía no había anticipado. En casos como estos, la sospecha a menudo recae en el cónyuge. Lo que era inusual en este caso es que Bill ya había tenido una esposa que murió solo 8 meses antes de conocer a Diane. Al momento de su muerte en 2000, Krista, de 44 años, y Bill, de 42, habían estado casados durante 22 años y habían criado a 5 hijos en la misma casa en la que Kevin y Diane se mudarían más tarde. En la mañana del domingo de Pascua de 2000, Bill encontró a su esposa en la piscina. Mientras la sacaba del agua, su hija llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Se encontraron moretones en la cabeza de la mujer, y los investigadores concluyeron que había salido de la casa por la noche, tropezó, se golpeó la cabeza y cayó en la piscina. Bill nunca fue considerado sospechoso, su muerte fue considerada accidental. Después de la muerte de su esposa, Bill recibió un pago de seguro de $200,000. Este fue solo uno de los pagos de seguro que Bill recibió a lo largo de los años. Parecía que Bill Kane tenía una increíble mala suerte tanto en su vida personal como en sus negocios. Su taller de autos y la propiedad en la que había invertido se incendiaron, y también recibió pagos de seguro por ellos. Al menos uno de estos incidentes fue sospechado de ser un incendio intencional, aunque no se pudo probar. Cada uno de estos incidentes, individualmente, no parecía sospechoso, sin embargo, el panorama general era bastante inusual. Lo que añadió a la sospecha fue que Diane estaba asegurada por $750,000. A Bill se le pidió que realizara una prueba de polígrafo, la cual falló, mintiendo sobre dos aspectos clave del asesinato de Diane y sobre lo que encontró a su hijastro haciendo sobre ella. En cuanto a la evidencia de ADN, no se encontró ADN de su hijo, a quien Bill afirmó que estaba estrangulando a su madre, en el cuello de Diane. Sin embargo, había ADN de su esposo en su cuello. La policía tuvo que desestimar la evidencia del ADN porque los esposos compartían una cama, se amaban, y no era inusual que se encontrara ADN del esposo en su esposa. Bill fue interrogado 3 veces. Inicialmente, negó haber regresado al dormitorio después de la pelea con su hijastro, pero durante la llamada al 911, claramente declaró que estaba con su esposa, tratando de ayudarla. Cuando se le señaló esta discrepancia durante el tercer interrogatorio, admitió haber entrado en la habitación, pero mintió al afirmar que nunca volvió al dormitorio. Sus declaraciones contradictorias levantaron sospechas. Lo que añadió a las sospechas fue el historial de interacciones de Bill con la policía. Entre 1975 y 2014,
fue arrestado 4 veces por conducir bajo la influencia. Así que Bill no parecía ser un espectador inocente, y él mismo era consciente de esto. Sin embargo, una vez que los investigadores comenzaron a creer que él era el principal sospechoso del asesinato de su esposa, descubrieron algo que no sabían antes. Antes del asesinato de Diane, la policía había sido llamada a la casa de la familia varias veces, y Kevin Kane estuvo involucrado en estos incidentes. Kevin siempre había tenido un temperamento volátil, y a pesar de cierta simpatía inicial, su relación con su padrastro se deterioró. A menudo se comportaba como un niño inmaduro, provocando a su padrastro diciendo, «Intenta golpearme, y llamaré a la policía y te arrestarán». Con frecuencia, llamaba a la policía él mismo, y cada vez los oficiales encontraban que, a pesar de las llamadas de Kevin, él era el problema. Sin embargo, en tiempos recientes, su comportamiento empeoró y comenzó a mostrar agresión incluso hacia su madre, insultándola. La situación se agravó por el hecho de que el joven de 23 años no podía mantener un trabajo, constantemente quejándose de dolores de cabeza y prefiriendo pasar días enteros en la computadora. Diane creía que su hijo simplemente mentía sobre su salud para evitar trabajar. Pero para su horror, Diane descubrió que Kevin tenía un tumor cerebral cuando lo llevó al hospital. Se había sometido a una cirugía un mes antes del asesinato. Sin embargo, apenas había comenzado a recuperarse cuando su madre y su padrastro una vez más le exigieron que encontrara un trabajo y un lugar propio para vivir. Y luego, pocas semanas antes de la fecha límite para mudarse, Diane fue asesinada. La evidencia recopilada en la escena del crimen, incluidas las 5 pequeñas gotas de sangre encontradas en la pierna de Diane y en la manta, así como la presencia de los zapatos y gafas de Kevin cerca de la cama, jugaron un papel crucial en la investigación. A pesar de las afirmaciones de Kevin de que nunca entró en el dormitorio, el análisis forense reveló que los zapatos y gafas le pertenecían. Al darse cuenta de que era el principal sospechoso, Kevin se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo y la pasó sin problemas. Sin embargo, la presencia de sus pertenencias en el dormitorio generó dudas. Además, no se encontró ADN de Kevin en el cuello de su madre, y Bill no mencionó que Kevin llevaba guantes durante la pelea. No obstante, Kevin parecía ser el sospechoso más probable para los investigadores, dada su conducta agresiva durante la pelea en comparación con el comportamiento tranquilo y compuesto de Bill. El fiscal, inseguro de si la evidencia contra Kevin era suficiente, decidió presentar el caso ante un gran jurado. Si consideraban que la evidencia era insuficiente, Kevin sería liberado. Los abogados de Kevin creían que él podría testificar a su favor. Sin embargo, sin que Kevin lo supiera, el fiscal acababa de recibir el informe de laboratorio sobre las gotas de sangre encontradas en la manta y en la pierna de Diane. Cuando Kevin subió al estrado de testigos, el fiscal le preguntó directamente cómo podía explicar la presencia de su sangre en la habitación si afirmaba no haber entrado. Kevin fue sorprendido y no pudo proporcionar una explicación satisfactoria. Esta confusión resultó costosa, ya que posteriormente fue acusado de asesinato en primer grado y el caso fue enviado a juicio. Dadas las marcadas diferencias en las historias y motivos de los hombres, la acusación se basó en gran medida en la evidencia física. No pudieron explicar cómo la sangre de Kevin terminó en la habitación si no entró en ella, mientras Kevin tenía rasguños evidentes de la pelea con Bill. La falta de mención de Kevin sobre el uso de guantes y la presencia de sus pertenencias personales en la habitación pintaban un cuadro sospechoso. La defensa de Kevin argumentó que Bill era el asesino, con un motivo claro: el pago del seguro de $750,000. Sin embargo, no informaron al jurado sobre la muerte de la esposa anterior de Bill ni sobre otros pagos de seguros que había recibido en el pasado. El jurado tampoco escuchó la llamada al 911 de Kevin, solo la de Bill. En última instancia, el jurado no encontró nada sospechoso en el comportamiento de Bill y no vio razón para dudar de la culpabilidad de Kevin. Lo condenaron por asesinato en segundo grado y fue sentenciado a cadena perpetua. Los abogados de Kevin presentaron de inmediato una apelación, confiados en la inocencia de su cliente y creyendo que la apelación sería concedida. El problema era que al fiscal se le permitió contarles a los jurados sobre los constantes conflictos entre Kevin y Bill. Como Kevin a menudo llamaba a la policía para molestar a su padrastro, la acusación argumentó que esto demostraba que Kevin era un alborotador. También afirmaron que la llamada de Kevin después del asesinato de su madre no era diferente de sus llamadas anteriores, donde supuestamente intentaba culpar a su padrastro. El fiscal argumentó que esta información no era significativa para el caso. El equipo de defensa de Kevin se aprovechó de este argumento,
sosteniendo que la percepción negativa de Kevin se formó en las mentes de los jurados debido a esta información. Argumentaron que las disputas de Kevin con su padrastro no tenían relevancia para cualquier enojo que pudiera haber tenido hacia su madre o las circunstancias de su asesinato. Además, si esta información no era esencial para el caso, debería ser excluida y se debería llevar a cabo un nuevo juicio. Esto efectivamente ató las manos del Tribunal de Apelaciones, permitiendo otro juicio. El segundo juicio tuvo lugar a principios de 2015, en la misma sala del tribunal, con el mismo juez, el mismo fiscal y la misma estrategia de acusación. Sin embargo, los abogados de Kevin fueron mucho más asertivos esta vez, acusando directamente a Bill de ser el asesino. Además, Kevin subió al estrado y admitió abiertamente que, a la edad de 23 años, era inmaduro, desagradable y grosero, incluso con su madre. También declaró que su madre era todo para él, lo que le daba ninguna razón para hacerle daño. Aunque dejó cierto margen de maniobra, añadió que cuando abrió la puerta del dormitorio, podría haber dado 2 pasos adentro, pero insistió en que no se acercó a la cama. Curiosamente, a pesar del énfasis del fiscal en la sangre de Kevin en el dormitorio, la acusación todavía no pudo explicar cómo llegó allí. No había sangre bajo las uñas de Diane, no había objetos afilados en la habitación y no había señales de que Kevin estuviera sangrando antes de la pelea con su padrastro. Si Bill lo arañó tratando de alejarlo de Diane, debería haber sangre en la escalera, en la cocina y afuera, donde continuaron peleando. Sin embargo, era evidente que Bill arañó a Kevin solo afuera, y dado que Kevin no regresó a la casa, el experto de la acusación tuvo que especular sobre lo que podría haber sucedido. Su teoría sugería que Kevin escupió o tosió sangre sobre la manta y la pierna de su madre. Por supuesto, esta teoría parecía inverosímil. Kevin no estaba tan enfermo como para toser sangre mientras mataba a su madre. Entonces, ¿de dónde vinieron estas diminutas gotas? La defensa tenía una versión que parecía más lógica y coherente con la evidencia. Los expertos forenses analizaron las manos de Diane, Bill y Kevin, y el único ADN extraño encontrado fue el de Kevin bajo las uñas de Bill. Después de la pelea, Kevin corrió hacia los vecinos y esperó allí a la policía, mientras que Bill entró a la casa con la sangre de Kevin en sus dedos. No hace falta ser un genio para deducir lo que sucedió después. Sin embargo, la defensa no pudo asegurar el apoyo de un experto independiente porque carecían de fondos, ya que Kevin estaba representado por abogados designados por el tribunal. Por lo tanto, los jurados solo escucharon al experto de la acusación. No obstante, esta vez los jurados encontraron razones para dudar, lo que sus predecesores no hicieron, y Kevin fue liberado de prisión después de varios años. Cuando se entregó el veredicto, Bill estaba presente en la sala del tribunal con su nueva esposa. Se había casado por tercera vez con una mujer llamada Tania. Desafortunadamente, este matrimonio no duró mucho, y Tania falleció de cáncer en 2017. Al año siguiente, Bill publicó una autobiografía en la que describía todas sus pérdidas. El libro se titulaba Amor que dura toda una vida. Un año después, fue acusado de huir de la escena de un incidente cuando chocó su motocicleta contra un grupo de ciclistas, lo que resultó en que uno de ellos terminara en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, Bill no fue el único que se encontró en problemas legales nuevamente. Kevin, quien había vuelto a su apellido original, Cakes, y prometió convertirse en la persona que su madre quería que fuera, fue arrestado en 2016 después de una pelea en un salón de billar, donde golpeó a su oponente con un triángulo de billar. Luego se estableció en Sarasota, Florida, y parecía llevar una vida bastante tranquila. El asesinato de Diane Kane sigue sin resolverse. Su esposo e hijo continúan acusándose mutuamente. La acusación, naturalmente, insiste en que no cometieron un error con el asesino y no tienen intención de presentar cargos contra Bill, incluso antes del amanecer de nuevas pruebas. En una fría mañana de septiembre de 1994, Bonnie Craig, de 18 años, salió de casa con una mochila en la espalda. 3 veces por semana, la estudiante de la Universidad de Alaska se despertaba muy temprano para asegurarse de no perder su primera clase. Se enorgullecía de nunca llegar tarde a sus estudios. Pero ese día, Bonnie no se presentó a sus clases. Más tarde, ese mismo día, otro estudiante universitario estaba tomando fotos en un parque escénico cuando hizo un descubrimiento horripilante. Bonnie Christine Craig nació en Calgary, Alberta, Canadá,
el 30 de marzo de 1976. A la edad de 3 años, el padre de Bonnie fue reemplazado por su padrastro, Gary Campbell, quien se convirtió en una figura paterna para ella y su hermano mayor. Gary adoraba a los niños, y pronto Bonnie tuvo 2 hermanos más, Adam y Samantha. Siempre admiraban a su querida hermana mayor, que era cariñosa, amable y llena de vida. Bonnie se destacaba en todo lo que se proponía, especialmente en los estudios y deportes. Se convirtió en la primera chica de su universidad en participar en lucha libre. Debido al trabajo de Gary, la familia se mudaba frecuentemente, y Bonnie asistió a 8 escuelas diferentes, lo que le enseñó a adaptarse rápidamente a nuevos entornos. A pesar de que Karen y Gary decidieron divorciarse unos años después, Bonnie adoraba a su padrastro y eligió vivir con él. Además, la casa de Gary estaba a solo 15 minutos de la universidad donde Bonnie se inscribió. Eligió especializarse en psicología en la Universidad de Alaska, en la fría Anchorage. No todos llamarían a Alaska un paraíso, pero a Bonnie y a sus hermanos les gustaba mucho más que California o Texas. Quizás una de las razones por las que Bonnie quería vivir en Alaska era Cameron Miyake, su novio. Él era un año mayor que ella, y parecían estar hechos el uno para el otro. Después de graduarse de una escuela en Anchorage, Cameron se dirigió a California para estudiar arquitectura, pero se mantenían en contacto por llamadas telefónicas y correos electrónicos. Desafortunadamente, la vida de Bonnie no estaba completamente libre de nubes. A una edad muy temprana, experimentó una tragedia grave. Su mejor amiga murió debido a un accidente con un conductor ebrio, un evento que cambió la vida de Bonnie e inesperadamente influyó en eventos futuros. Después de la muerte de su amiga, Bonnie prometió nunca beber alcohol ni conducir. Se negaba categóricamente a conducir, prefiriendo caminar o usar el transporte público. Afortunadamente, la casa de Gary estaba cerca de su universidad, lo que era muy conveniente. Tomaba el autobús público para ir a sus clases 3 veces por semana y caminaba los 3 kilómetros de distancia desde la casa de su padre hasta la parada del autobús. Los otros días trabajaba a tiempo parcial en un supermercado. El camino a la parada del autobús pasaba parcialmente por una carretera remota y podía ser peligroso, especialmente para una chica que caminaba sola en la oscuridad antes del amanecer. Bonnie era consciente de los peligros ocultos y hasta le dijo a su hermana que siempre necesitaba llevar gas pimienta. Tenía uno, pero ¿sería suficiente si alguien la atacara con las peores intenciones? En la mañana del 28 de septiembre de 1994, Bonnie se despertó a las 5, se preparó y, como de costumbre, se dirigió a la parada del autobús. Era una caminata de 45 minutos, así que, aunque las clases comenzaban a las 7, siempre salía temprano para asegurarse de no llegar tarde. Samantha, su hermana, escuchó a Bonnie levantarse y prepararse apresuradamente para sus clases. Estaba segura de que Bonnie había llegado a su clase de inglés, para la cual se había estado preparando toda la noche. 9 horas más tarde, otro estudiante estaba tomando fotos en el sendero de Chugach State Park, al sur de Anchorage. El parque estaba ubicado a 25 kilómetros de la casa de Bonnie y ofrecía oportunidades fotográficas impresionantes. Cuando el estudiante enfocó su cámara en el paisaje pintoresco, algo llamó su atención. Algo estaba flotando en el agua bajo un acantilado de 10 metros, y este objeto azul brillante parecía antinatural contra la espuma blanca y rápida del agua. Al enfocar más, la chica se dio cuenta con horror de que era una mujer, su cuerpo sin vida flotaba en el río poco profundo. En 1994, la chica no tenía un teléfono móvil, por supuesto, así que corrió a la estación de aparcamiento, se subió a su coche y condujo hasta el teléfono más cercano, donde marcó el 911. Los oficiales de la policía del estado de Alaska respondieron a la llamada. La mujer, aún muy joven, flotaba boca abajo al pie de un alto acantilado. Hoy, en 2023, hay una barrera en ese acantilado, pero en 1994 no existía. Así que, si una persona caminaba por allí, tropezaba y caía, podría haber sufrido fácilmente una lesión fatal. Inicialmente, la policía pensó que eso era lo que había sucedido. El experto forense hizo una conclusión preliminar de que Bonnie se había ahogado, pero también había sufrido varias heridas graves en la cabeza, posiblemente durante la caída. No tenía un bolso ni una mochila con ella, pero había un anillo, el anillo de la Universidad de Bonnie Craig. La policía necesitaba contactar a su familia, y para cuando los oficiales estaban seguros de que era Bonnie y llamaron a la puerta de la casa de la familia, eran las 10 de la noche. Gary,
Samantha y Adam estaban esperando a Bonnie en cualquier momento. Los niños estaban escuchando en las escaleras cuando vieron a su padre caer de rodillas y romper en llanto. Al escuchar las palabras del oficial, se dieron cuenta de que algo le había pasado a su hermana, pero esperaban que estuviera en el hospital y todo estuviera bien. No resultó ser el caso. La madre de Bonnie, Karen, estaba de vacaciones en un yate en Florida con su nuevo novio en ese momento. Nunca creyó por un momento el informe de la policía de que su hija podría haber muerto mientras caminaba en el parque cuando se suponía que debía estar en clase. ¿Cómo llegó allí sin un coche y por qué fue allí en primer lugar? Lo consideró un disparate. Estaba convencida de que no era su hija. Sin embargo, cuando llegó para la identificación, tuvo que admitir que era Bonnie la que yacía en la mesa de la morgue. Pero Karen notó algo más. Había heridas defensivas claras en los brazos de su hija. Inmediatamente preguntó a los oficiales si habían recogido alguna evidencia en la escena del crimen. Sin embargo, respondieron que fue solo un desafortunado accidente y que no había nada que recoger. ¿La habían agredido? ¿Dónde estaban sus pertenencias? Karen tenía muchas preguntas, pero los investigadores no estaban dispuestos a compartir información con ella. Karen, que había trabajado como reportera, sabía exactamente qué hacer. Se dirigió a los medios, dando entrevistas y atrayendo la mayor atención posible al caso de su hija, insistiendo en que había sido un asesinato. La policía le pidió que se detuviera y no interfiriera con la investigación, pero ¿qué investigación podría haber si la muerte de su hija se trataba como un accidente? Continuó haciendo ruido persistentemente. En realidad, los detectives estaban investigando este caso como un homicidio, pero no querían revelarlo a la familia de Bonnie ni a los medios. Eligieron esta táctica porque creían que el crimen fue cometido por alguien cercano a la víctima, posiblemente incluso un miembro de la familia o el novio, y temían que, si el perpetrador sentía peligro, podría esconderse. Después de realizar una autopsia, el experto forense concluyó que Bonnie había sido asesinada, recibiendo 11 golpes en la cabeza con un objeto no identificado. Tenía un dedo roto y abrasiones en partes íntimas de su cuerpo. Se encontraron restos de semen en su cuerpo y ropa. Además, un oficial descubrió un trozo de papel con una gota de sangre a 2 metros del borde del acantilado. La presencia de sangre en ese lugar no debería haber ocurrido en el caso de un accidente. Esto significaba que algo sucedió antes de que cayera del acantilado. Sin embargo, no había otras piezas de evidencia ni signos de lucha. Al menos 2 personas vieron a Bonnie caminando hacia la parada del autobús, pero no había evidencia de que abordara el autobús. La policía concluyó que el asesino la había interceptado mientras caminaba por la carretera en la oscuridad. Los oficiales solicitaron ADN, huellas dactilares y cabello de todos los miembros de la familia. Karen se sorprendió por la necesidad de las muestras de los niños. Luego, un oficial le confesó que en realidad necesitaban la muestra de Gary, pero parecería sospechoso si solo tomaran su ADN. Karen se preguntó si Gary podría estar relacionado con la muerte de Bonnie. Según Gary, Bonnie le había dicho que quería ser enterrada en Canadá, pero tal vez él quería enviar su cuerpo lejos de Anchorage. Además, el día de su muerte, no debería haber estado en casa, estaba en un viaje de negocios y regresó temprano por alguna razón no clara. También había estado molesto cuando Bonnie no regresó a casa a tiempo, aunque se suponía que ella debía cuidar a sus hermanos menores. ¿Pero podría haber estado tan enojado como para hacerle daño? Gary siempre había tratado a Bonnie como a su propia hija, pero las dudas comenzaban a formarse en la mente de Karen. Sin embargo, el análisis de ADN no arrojó ninguna coincidencia. Además, Samantha y Adam, los hijos menores, afirmaron que la mañana del asesinato su padre estaba en casa limpiando el hielo del coche antes de dirigirse al trabajo. Mientras la policía recolectaba muestras de ADN de casi todos los hombres con los que Bonnie había interactuado, Karen decidió realizar su propia investigación, ya que los oficiales la estaban evitando y no compartían información. Frustrada, Karen decidió empezar su propia investigación, recorriendo los pasos de su hija. A las 5 de la mañana, salió desde la casa de Gary para entender dónde podría haber sido secuestrada Bonnie. La primera parte del trayecto parecía relativamente segura, con casas y farolas en ambos lados de la carretera, y podía caminar por las aceras más grandes sin acercarse demasiado a la carretera. Sin embargo, pronto las casas y aceras desaparecieron, y Karen se encontró caminando por una carretera rodeada de bosques densos. Allí, Karen se encontró con un alce.
Encontrarse con un alce en Alaska es bastante común, pero cuando estos animales defienden su territorio, pueden comportarse de manera bastante agresiva. Karen no sabía qué hacer y se escondió detrás de una farola. El alce eventualmente se fue, pero luego surgió otro problema. Dos personas se detuvieron para ayudar a Karen, un camionero y un oficial de policía. Esto le dio a Karen en qué pensar. Por supuesto, Bonnie nunca se habría subido al coche de un extraño, pero si hubiera sido atacada por un animal salvaje, podría haber aceptado una oferta de transporte en su desesperación. Por otro lado, habría sido arriesgado para el asesino, porque la carretera estaba patrullada por oficiales de policía. Karen se sorprendió de lo peligroso que era el camino que su hija tomaba en la oscuridad varias veces a la semana, pero entendió que Bonnie nunca se había quejado porque no quería que su madre se preocupara y le prohibiera vivir con su padrastro, ya que la casa se había convertido en su hogar. En enero de 1995, 5 meses después de la muerte de Bonnie, y viendo la persistencia de Karen, la policía le dio lo que desesperadamente necesitaba. Le permitieron ver el informe del médico forense, pero no le permitieron discutirlo con nadie. La mujer recibió la confirmación de lo que ya sabía: su hija había sido agredida sexualmente y luego asesinada. Ahora, la policía estaba buscando una coincidencia de ADN, pero había un problema. CODIS, la base de datos de ADN del FBI, estaba en sus inicios. Había sido lanzada 4 años antes de la muerte de Bonnie y no estaría completamente operativa hasta 1998. Esto significaba que, hasta que la policía encontrara un sospechoso, no obtendrían una coincidencia. Descartando a Gary y a Cameron de la lista de sospechosos, ya que Cameron estaba en un estado diferente, los investigadores encontraron que uno de los compañeros de trabajo de Bonnie en el mercado estaba excesivamente enamorado de ella. La chica incluso se quejó con su gerente sobre el chico cuando usó una computadora del trabajo para averiguar su número de teléfono. No dejaba de llamarla a pesar de todas sus solicitudes de que se detuviera. Otro compañero de trabajo faltó a una reunión de trabajo que estaba programada alrededor del mismo tiempo en que Bonnie fue asesinada. Ambos chicos proporcionaron muestras de ADN, pero resultaron ser falsas pistas. Al mismo tiempo, Karen descubrió inesperadamente que podría tener una conexión con el asesinato de su hija. Resulta que, durante los últimos 3 años, había estado trabajando como oficial de reserva en el Departamento de Policía de Anchorage. Los oficiales de reserva son llamados cuando la policía necesita asistencia adicional, y Karen era utilizada para operaciones encubiertas, haciéndose pasar por compradora de sustancias ilegales para atrapar a los traficantes. La policía hacía todo lo posible para ocultar su identidad durante las operaciones, asegurándose de que nadie viera su rostro ni escuchara su voz. Sin embargo, después del arresto de 7 asociados de una organización criminal local, un compañero policía compartió en secreto sus pensamientos con ella. Estaba convencido de que, después de que Karen participara en el arresto, el líder de la banda apuntó a su familia. El informante explicó que Bonnie podría haber sido asesinada como un mensaje para el Departamento de Policía de Anchorage, para que los dejaran en paz. Tal vez los criminales querían eliminarla porque ella había vivido en esa dirección, y su hija podría haber sido fácilmente confundida con ella, especialmente en la oscuridad. Por supuesto, Karen informó inmediatamente esto al detective que trabajaba en el caso de Bonnie, pero no le gustó la respuesta que recibió. Después de compartir toda la información, el detective mostró más interés en saber la fuente de su información que en la teoría misma. La acusó de interferir con la investigación y se negó a seguir su pista. Años más tarde, Karen estaba convencida de que los detectives habían desestimado esa pista, pero estaba equivocada. Un año después, Karen se enteró inesperadamente de que la policía estaba trabajando en una nueva pista. El profesor de inglés de Bonnie, cuya clase Bonnie planeaba asistir esa mañana, la llamó. El profesor le dijo a la policía que uno de los compañeros de clase de Bonnie podría ser responsable de su muerte. Había asignado a sus estudiantes la tarea de llevar un diario, y se alarmó por lo oscuro y lleno de rabia que estaba el diario de un estudiante, particularmente cuando mencionó la fecha del 28 de septiembre, el día en que Bonnie fue asesinada. Escribió que sería un día difícil. Lo que lo hizo aún más sospechoso fue que el estudiante se había saltado su clase durante 7 horas ese mismo día, y cuando más tarde entregó su tarea al profesor, estaba empapado, como si acabara de salir de la ducha, y olía a que se había rociado con todo un frasco de colonia. Después de leer el diario del estudiante, Karen estaba convencida de que había encontrado una pista sobre el asesino de su hija. Si él asistía a clases al mismo tiempo que Bonnie,
ella podría no haber tenido miedo de subirse a su coche, y la colonia podría haber ocultado el olor del gas pimienta. Era la pista más significativa que había encontrado. Karen pidió a los investigadores que examinaran el diario, pero la policía respondió que ya habían tomado una muestra de ADN del estudiante y que solo mirarían el diario si había una coincidencia. Este enfoque tenía sentido en términos de ahorrar tiempo y recursos policiales, pero Karen se preguntaba qué pasaría si hubiera dos atacantes y solo uno de ellos hubiera agredido a Bonnie. Decepcionada con la respuesta de la policía, Karen una vez más se encargó de investigar la vida del estudiante sospechoso. Descubrió que el estudiante había sido acusado de asalto, pero fue liberado bajo fianza, que fue pagada por su amigo, quien también había sido acusado de asesinato. En otras palabras, el estudiante se asociaba con individuos cuestionables. Además, apareció en la escena del crimen en el parque cuando la policía estaba retirando el cuerpo de Bonnie. Al enterarse de todo esto, Karen concluyó que el amigo del novio había cometido el asesinato y ya se imaginaba cómo los dos sospechosos serían arrestados pronto. Pero, unas semanas más tarde, el sargento le informó que el ADN no coincidía. La decepción de Karen no tenía límites, aunque seguía convencida de que, de alguna manera, uno de los asociados del novio estaba relacionado con el asesinato de su hija. La investigación había cerrado el círculo, y los detectives esperaban encontrar un avance en el horario diario de Bonnie. Alrededor de las 5:20 de la mañana de ese día, una chica que entregaba periódicos vio a Bonnie y describió su ropa. Otro testigo notó un coche desconocido estacionado frente a la casa de Bonnie, con el motor en marcha. Un informante anónimo informó haber visto a Bonnie hablando con dos hombres morenos en un coche en una parada de autobús. Pero los testimonios más intrigantes vinieron de un cirujano retirado que trotaba regularmente por las mañanas. Él vio a una chica que coincidía con la descripción de Bonnie a las 10 de la mañana, caminando con dos chicos y otra chica. El hombre proporcionó una descripción detallada de la ropa de Bonnie, una chaqueta de mezclilla azul, una bufanda blanca, pantalones vaqueros blancos o caqui y zapatillas blancas. No podía recordar el color de su camisa, pero la reconoció por sus conocimientos médicos. Bonnie tenía un pliegue epicántico, un pliegue de piel en el párpado superior, a menudo referido como pliegue mongol. Vio a Bonnie en la calle y más tarde la reconoció en una foto del periódico. La policía investigó todas estas pistas, pero la investigación no avanzó. 3 años después del caso, surgió una pista significativa, principalmente relacionada con el ADN. El nuevo sospechoso era el conductor del mismo autobús que Bonnie debía tomar. Varias mujeres y chicas habían acusado al conductor de acoso. Antes de esto, había trabajado como profesor sustituto en Pensilvania, de donde fue despedido debido a comentarios inapropiados hacia estudiantes femeninas. Poco después del asesinato de Bonnie, el hombre se mudó a California, pero el aspecto más crucial era la posible coincidencia de ADN. El abogado del hombre inmediatamente exigió otra prueba utilizando tecnología más avanzada, y resultó ser otra pista falsa. El semen encontrado en el cuerpo de Bonnie pertenecía a otro hombre. Además, el conductor tenía una coartada. ¿Por qué inicialmente coincidieron las muestras de ADN? Porque la comparación inicial se hizo utilizando 12 marcadores. Con el tiempo, la tecnología se volvió más sofisticada, proporcionando información mucho más precisa. Habían pasado 12 años desde esa mañana en que Bonnie dejó su hogar y nunca regresó. La investigación estaba siendo manejada por un equipo que trabajaba en casos antiguos sin resolver, cuando fueron informados sobre una coincidencia de ADN. La policía informó inmediatamente a Karen, quien recibió la noticia con escepticismo. Rápidamente, Karen preguntó si el análisis de ADN podía ser confiable esta vez. Cuando le aseguraron que estaban 100% seguros, un torbellino de preguntas pasó por su mente. ¿Quién era el nuevo sospechoso? ¿Trabajaba con su hija, iba a la escuela con ella, o conocía a su compañero de clase? Pero la respuesta la dejó atónita, porque era algo que ni siquiera podía imaginar. No era uno de los ya interrogados por los oficiales. El sospechoso había llegado a la vista de la policía de Alaska únicamente gracias a la base de datos CODIS de ADN. Hacía mucho tiempo que había dejado el estado y actualmente cumplía condena en una prisión en New Hampshire. El nombre del sospechoso era Kenneth Dion, y en 1994 tenía 25 años, lo que lo hacía 7 años mayor que Bonnie. Fue arrestado en New Hampshire en relación con un robo en 2003, pero su muestra de ADN solo se agregó a la base de datos en 2006. Los investigadores volaron inmediatamente a New Hampshire.
Durante el interrogatorio, Kenneth se mantuvo relajado y respondió preguntas como si fuera un viejo amigo de los oficiales. No preguntó por qué detectives de Alaska habían volado hasta allí para hablar con él. Kenneth compartió que estaba profundamente involucrado en las artes marciales orientales y que había clasificado 10º en un campeonato mundial de lucha. Le encantaba usar nunchakus y sais, que siempre llevaba en su coche. El detective gradualmente dirigió la conversación hacia lo que más le interesaba, y Kenneth reveló que en 1994 estaba casado y acababa de dar la bienvenida a una hija. Confesó que su familia había sido lo mejor en su vida, pero todo se salió de control cuando comenzó a usar drogas. Aunque logró dejarlas brevemente y alistarse en el ejército, fue dado de baja mientras servía en Anchorage debido a problemas relacionados con las drogas. El detective casualmente le preguntó si se mantenía al día con las noticias mientras vivía en Alaska y si recordaba a una chica llamada Bonnie. Kenneth se tensó visiblemente, pero su nombre y foto no desencadenaron ningún recuerdo. Después de todo, ¿dónde podría un hombre casado y usuario de drogas haber conocido a una estudiante de primer año diligente de 18 años? Se preguntaba, ¿dónde, de hecho? Eso era lo que los detectives tenían que averiguar. Kenneth finalmente se dio cuenta de hacia dónde se dirigían los investigadores y pidió un abogado. Mientras tanto, la policía continuó investigando. Descubrieron que Kenneth había sido liberado en libertad condicional 2 meses antes del asesinato de Bonnie y fue arrestado nuevamente 2 meses después por violar las condiciones de su libertad condicional. En total, el joven había sido acusado de crímenes 18 veces, 8 de las cuales eran delitos graves. Según su exnovia, Kenneth se jactaba de que podía matar a alguien y salir impune, y supuestamente había matado a alguien en Alaska, razón por la cual no podía volver allí. El fiscal no estaba seguro de si había suficiente evidencia para una condena, así que le ofrecieron a Kenneth un acuerdo de culpabilidad con 75 años de prisión, que él rechazó. En 2007, fue acusado de asesinato en primer y segundo grado y de agresión a Bonnie. No se le pudo acusar de secuestro porque el plazo de prescripción había expirado. El proceso de extradición y las complejidades legales tomaron mucho tiempo, pero finalmente, en 2011, Kenneth compareció ante un juez en Alaska. Los abogados de Kenneth actuaron de manera bastante persistente y agresiva. Construyeron su versión de los eventos en torno a la idea de que el 28 de septiembre hubo un desafortunado accidente. Bonnie Craig estaba caminando en el parque, tropezó y cayó, y Kenneth ni siquiera estaba cerca del parque ese día. Como evidencia indirecta, citaron las palabras de una repartidora de periódicos y otros testigos, ninguno de los cuales afirmó haber visto a un hombre pelirrojo o su Ford Tempo negro. Además, la defensa argumentó que, si Kenneth hubiera golpeado a la chica 11 veces en la cabeza, debería haber habido una cantidad significativa de sangre en la escena. En cuanto al ADN encontrado en el cuerpo, la ropa y los pantalones de la chica, Kenneth recordó que, de hecho, conocía a Bonnie y que habían tenido relaciones íntimas consensuadas antes del día del incidente. En esencia, la defensa intentó pintar un cuadro en el que Bonnie llevaba una doble vida y estaba involucrada con otros hombres a espaldas de su novio, Cameron. Pero esta teoría parecía inverosímil. La versión de la defensa no lograba explicar cómo la chica llegó al parque sin un coche, donde dejó su mochila, ni por qué no se duchó ni cambió de ropa durante varios días, especialmente cuando el semen de Kenneth se encontró en su ropa y pantalones. Por otro lado, el fiscal le enfrentaba a una tarea desafiante. Solo tenía evidencia de ADN y nada más para vincular a Kenneth con el asesinato, no había testigos, ningún motivo aparente y ninguna arma homicida. Incluso establecer que había ocurrido un asesinato resultó ser un esfuerzo complejo. El experto forense afirmó que la chica había sido golpeada 11 veces en la cabeza y que las heridas eran consistentes con ser golpeada por un objeto, lo cual no podría haber resultado de una caída desde un acantilado. También había una gota de sangre encontrada en una hoja en el borde del acantilado, lo que indicaba que algo ocurrió allí arriba. Notablemente, la familia ni siquiera estaba al tanto de esta pieza de evidencia, solo la descubrieron 16 años después. En cuanto a por qué solo se encontró una gota de sangre en la escena del crimen, según la teoría del fiscal, el ataque a Bonnie comenzó en el coche. Presumiblemente, ella trató de resistirse utilizando sus habilidades de defensa personal, pero el hombre, con un cinturón negro en artes marciales orientales, la dominó. La llevó al parque, la agredió, y ella logró escapar, ya sea saltando o cayendo al agua. Kenneth entonces la siguió y usó un nunchakus o una hoz para atacarla hasta que pereció. El jurado creyó la versión de la fiscalía y encontró a Kenneth culpable de todos los cargos.
Fue condenado a 124 años de prisión y podría ser elegible para libertad condicional a la edad de 80 años. Fue solo durante el juicio cuando Karen vio el vídeo de los oficiales investigando meticulosamente el área cerca del acantilado, de rodillas, trabajando en el agua metro a metro, que se dio cuenta de que habían tomado la investigación en serio desde el principio y no consideraron el incidente como un accidente. Durante todos esos años, ella los había culpado injustamente por inacción, aunque nunca cesaron la investigación. Además, Karen reconoció el papel crucial que jugó el ADN en este caso y comenzó a abogar activamente para que los estados recolectaran muestras de ADN de todas las personas encarceladas o arrestadas por crímenes graves. Inicialmente, solo 6 estados apoyaron esta idea. Karen presentó sus argumentos al entonces gobernador de Alaska, y en 12 días pudieron redactar y aprobar la ley correspondiente. Hoy en día, todos los estados recolectan muestras de ADN de personas acusadas de crímenes graves. El 28 de febrero de 2018, los residentes de España celebraron el Día de Andalucía como de costumbre, y los estudiantes disfrutaron de días libres adicionales. Uno de esos escolares felices era Gabriel Cruz, de 8 años. Para que no se aburriera, su padre, Ángel Cruz, decidió llevarlo a la casa de su abuela. Ángel estaba divorciado de la madre de Gabriel, Patricia, pero los excónyuges mantenían una relación muy cálida por el bien de su hijo. Por lo tanto, la madre de Gabriel aceptó fácilmente dejarlo ir a la casa de su abuela, y Ángel llevó al niño a la casa de su madre, quien vivía en Las Hortichuelas. La mañana del 27 de febrero de 2018, Gabriel pasó su tiempo jugando con sus primos, que vivían al lado de la casa de su abuela. Alrededor de la hora del almuerzo, Gabriel regresó a la casa de su abuela para comer, después de lo cual comenzó a pedir nuevamente que le permitieran jugar con las niñas porque quería divertirse un poco más. Al principio, su abuela se negó, ya que necesitaba tomar una siesta corta, pero él siguió persuadiéndola. Finalmente, la abuela accedió y lo dejó ir. Ella miró por la ventana y vio al niño correr hacia las niñas. En realidad, sus casas estaban a solo 100 metros de distancia, casi en línea recta. Para Gabriel, era algo común correr de un lado a otro, ya que estaban muy cerca. La abuela vio cómo el niño desaparecía en la esquina, lo que significaba que ya había llegado a la casa de las niñas. Era un vecindario completamente seguro, donde todos se conocían y se llevaban bien, así que no estaba preocupada en absoluto. Gabriel salió de la casa alrededor de las 3:30, 3:45 de la tarde, pero nunca llegó a la casa de los familiares. Como los familiares no sabían que Gabriel se dirigía a su casa, no se alarmaron. La abuela también asumió que todavía estaba jugando con sus primos. Por lo tanto, la familia solo se dio cuenta de que Gabriel estaba desaparecido alrededor de las 6 de la tarde, cuando la abuela lo esperaba para la cena y no había regresado. La abuela llamó a Patricia y a Ángel, y los padres del niño decidieron contactar a la policía. Comenzó la investigación, y una de las hipótesis era que el niño simplemente se había perdido. Sin embargo, los padres no podían creerlo, porque Gabriel conocía perfectamente la zona y el camino de una casa a otra era recto. Gabriel caminaba varias veces al día ese trayecto, por lo que perderse parecía improbable. Otra teoría sugería que una banda criminal había secuestrado al niño para exigir un rescate. Sin embargo, los padres de Gabriel eran simples trabajadores, lo que hacía poco probable que pudieran reunir una gran suma de dinero en poco tiempo. A través de los medios de comunicación, Patricia y Ángel hicieron un llamamiento a los secuestradores o a cualquier persona que conociera el paradero del niño. Compartieron que Gabriel era un niño muy amable, obediente y cariñoso. Lo llamaban cariñosamente Pescaito, porque adoraba el mar y soñaba con convertirse en biólogo marino a su corta edad. Lloraron y rogaron a cualquiera que pudiera saber algo sobre la ubicación del niño que los ayudara, ofreciendo una recompensa de 10,000 euros que amigos, colegas y vecinos habían reunido para la familia. Los voluntarios distribuyeron folletos describiendo al niño, que vestía pantalones negros, una camiseta blanca y una sudadera roja con capucha. Mientras tanto, se formaron equipos de búsqueda, y la policía peinó cada rincón en un radio de 6 y luego 12 kilómetros durante varios días. Helicópteros, perros de búsqueda, y por supuesto, voluntarios ayudaron en la búsqueda del niño. Entre ellos estaba Ana Julia Quesada, la novia de Ángel. Fue ella quien hizo un descubrimiento crucial en este caso. Junto con Ángel, Ana Julia estaba buscando a Gabriel cuando,
en unos arbustos a 3,5 kilómetros de la casa de la abuela del niño, encontró una camiseta blanca. La camiseta estaba tirada cerca de la planta de tratamiento de agua de Las Negras, en un barranco. Ana reconoció la camiseta de Gabriel porque había ayudado al niño a vestirse ese día. Las pruebas de laboratorio confirmaron que tenía el ADN de Gabriel, en otras palabras, era su camiseta. Pero, ¿dónde estaba el resto de su ropa y el niño mismo? El público se sintió aliviado con el descubrimiento, pero para la policía fue extraño, porque ya habían registrado esa área y no habían encontrado nada. Mientras tanto, toda la atención de los periodistas y del público se centró en un hombre de 42 años llamado Diego, quien de repente se convirtió en el principal sospechoso en la investigación policial. Diego tenía una fuerte atracción por Patricia, la madre de Gabriel. Al principio, Patricia correspondió a sus sentimientos, pero pronto la situación se volvió abrumadora y obsesiva. Diego se enamoró de Patricia, llamándola constantemente, presentándose en su lugar de trabajo, y lo peor de todo, incluso yendo a la escuela de Gabriel para interceptarla allí. Además, Diego sufría de trastornos psicológicos, lo que llevó a Patricia a buscar una orden de restricción contra él. A pesar de esta medida, Diego no se detuvo. Finalmente, fue arrestado y, al ser liberado, se le equipó con un brazalete de tobillo para monitorear sus movimientos. Diego encajaba en el perfil de alguien que podría buscar venganza. Conocía al niño, conocía a su madre y podría potencialmente chantajear a Patricia. Además, exhibía suficientes signos de inestabilidad mental como para cometer tal acto. Más tarde, Diego logró quitarse el brazalete de tobillo y continuó llamando a Patricia. Fue detenido por violar los términos de su liberación, y la policía registró su casa y coche. Todo parecía apuntar a Diego como el principal sospechoso a primera vista. Sin embargo, en realidad, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Los investigadores rápidamente descartaron la idea de que Diego pudiera ser el secuestrador. En primer lugar, vivía a 40 kilómetros del lugar de la desaparición de Gabriel. Además, la policía encontró 3 testigos que vieron a Diego en el balcón de su casa alrededor de las 4:45 de la tarde. Teniendo en cuenta que Gabriel había salido de la casa de su abuela poco antes de las 4:30 de la tarde, Diego no podría haber secuestrado al niño, escondido en algún lugar y regresado a su casa en tan poco tiempo. Estaba claro que no podía estar en varios lugares a la vez. Por lo tanto, durante un tiempo, los investigadores fingieron que Diego era su principal sospechoso, pero en secreto se centraron en el comportamiento de Ana Julia Quesada. Una de las principales preocupaciones para los investigadores era que la camiseta encontrada por Ana estaba completamente seca. Esto levantó sospechas porque había estado lloviendo mucho durante varios días antes del descubrimiento. El día en que Ana encontró la camiseta en los arbustos no llovía, pero debería haber habido rastros que indicaran que la camiseta había estado expuesta a la lluvia durante varios días. Esto puso a Ana Julia Quesada en el punto de mira de los investigadores. Además, ella afirmó que había encontrado la camiseta junto con Ángel, pero en realidad, la encontró mientras él estaba ligeramente detrás de ella. También era curioso que Ana dijera haber sentido el olor de Gabriel, lo que la llevó a encontrar la camiseta, aunque los equipos de búsqueda no habían logrado localizarla antes. Además, Ana parecía exagerar su preocupación por el niño, particularmente cuando las cámaras estaban sobre ella. Aunque aparentaba estar agitada en público, en casa no mostraba signos de angustia. Su comportamiento extraño fue notado no solo por conocidos, sino también por periodistas e incluso por Ángel. Sin embargo, Ana continuó derramando lágrimas y demostrando una ansiedad excesiva. Curiosamente, ella y Gabriel tenían una relación problemática, y él expresaba abiertamente su insatisfacción con ella. Aunque Gabriel nunca era grosero ni consentido, le decía la verdad a Ana. Cuando se le pidió su teléfono, ella afirmó haberlo perdido, pero cuando supuestamente lo encontró, la mayoría de sus contenidos habían sido eliminados. Sin embargo, todos estos elementos difícilmente calificaban como evidencia, por lo que la policía trató de no mostrar sus sospechas para no asustar a Ana. Posteriormente, los investigadores colocaron a Ana bajo vigilancia constante, interceptaron su teléfono e instalaron un dispositivo de escucha en su coche. Ahora necesitaban tenderle una trampa para que cometiera un error y los condujera al niño. Los investigadores contactaron a Ángel y a Ana y les pidieron que proporcionaran la llave de una granja remota propiedad de Ángel, afirmando que querían realizar una búsqueda allí al día siguiente como
En la madrugada del 11 de marzo de 2018, Ana comenzó a actuar de manera sospechosa. Subió a su coche y se dirigió a la granja. Curiosamente, en ese momento no solo la seguía la policía, sino también los periodistas que encontraban su comportamiento extraño. Cuando llegó a la granja, salió del coche con una manta. Al regresar, claramente llevaba algo envuelto en ella. Colocó la manta en el maletero y se dirigió a la casa donde vivía con Ángel. Cuando estaba a punto de entrar al garaje de la casa, la policía la detuvo. En el maletero de su coche encontraron el cuerpo de Gabriel. El arresto fue capturado en vídeo por los vecinos, y Ana gritaba que no entendía nada y que no era su culpa, afirmando que simplemente había tomado el coche por la mañana. Sin embargo, en ese momento no sabía que había estado bajo vigilancia constante. Curiosamente, Ángel había sabido durante varios días que la policía sospechaba de su novia, pero junto con Patricia, se le pidió que mantuviera la calma y no mostrara ningún signo de que Ana era la principal sospechosa. Fue increíblemente valiente de su parte manejar la situación, y debe haber sido increíblemente difícil para él dormir en la misma casa con alguien que podría haber matado a su hijo. Durante el interrogatorio, Ana Julia Quesada confesó parcialmente el asesinato de Gabriel, pero afirmó que fue un accidente. Dijo que interceptó a Gabriel cuando se dirigía a la casa de sus primos y le propuso acompañarla a la granja para pintar algo, prometiéndole que regresarían rápidamente. Gabriel se subió al coche con ella y llegaron a la granja. Sin embargo, a medida que se desarrollaba su historia, se volvía menos creíble. Ana relató que Gabriel agarró un hacha y comenzó a gritar que no le gustaba, que no quería que ella saliera con su padre y que quería que volviera a la República Dominicana. Afirmó que en algún momento puso su mano sobre él y logró quitarle el hacha. Supuestamente, él continuó gritándole, y ella quería que se callara, por lo que le cubrió la boca y la nariz con sus manos. Ana lloraba y juraba que fue un accidente. Sin embargo, la autopsia reveló que, además de ser asfixiado, Gabriel también fue golpeado en la cabeza y estrangulado durante unos 45 minutos, lo que indica una muerte lenta y agonizante. Ana podría haber salvado su vida llamando para pedir ayuda, pero no lo hizo. Posteriormente, Ana desnudó a Gabriel hasta dejarlo en ropa interior y enterró su cuerpo en una tumba poco profunda en la granja, cubriéndolo con piedras. Luego, volvió al coche y regresó. El 5 de marzo, tomó las pertenencias de Gabriel y las arrojó a un contenedor de reciclaje de vidrio en un vecindario cercano. Después de caer en la trampa de la policía, se apresuró a la granja, exhumó el cuerpo, lo envolvió en una manta y lo colocó en el maletero del coche. La policía había instalado varios dispositivos de escucha en su coche que la grabaron haciendo comentarios despectivos sobre el niño en el camino de regreso. En un momento, Ana lamentó que necesitaran al niño y lo maldijo. No está claro qué planeaba hacer con él cuando fue detenida, especialmente porque tenía la intención de llevarlo al garaje de la casa donde vivía con Ángel. Al principio, la policía sospechaba que Ana podría haber tenido un cómplice, ya que registraron todos los coches familiares, incluidos los de Ángel, Patricia, Ana y otros familiares, pero no encontraron rastros de tierra ni sangre. Sin embargo, más tarde descartaron esta teoría y solo acusaron a Ana. Los motivos del crimen podrían haber sido dos: dinero y celos. En primer lugar, Ana estaba celosa de la relación de Ángel con su hijo y se sentía excluida de su vínculo cercano. Ángel adoraba a su hijo y, a pesar de la separación, tenía una relación maravillosa con él. Cuidaban al niño y se mantenían unidos a través de él. Cuando Ana planeó otro viaje a la República Dominicana, Ángel rechazó su solicitud porque quería pasar tiempo con su hijo durante ese periodo. Obviamente, todas estas situaciones molestaban a Ana profundamente. En segundo lugar, había un motivo relacionado con el dinero, parcialmente evidenciado por el hecho de que Ana fue quien más insistió en aumentar la recompensa por información sobre el paradero de Gabriel. Además, la hija de su examante mencionó que Ana era muy calculadora y codiciosa, y hubo incidentes en los que podría haber causado la muerte de su examante, pero se abstuvo de pedir ayuda cuando él estaba enfermo mientras vivían juntos. Ana llegó a España a la edad de 21 años y se estableció en Almería. Antes de eso, trabajaba como prostituta en la República Dominicana, donde conoció a su exesposo, un conductor de camiones que decidió rescatarla de esa profesión y la trajo a España. La pareja crió a su hija, pero cuando decidieron mudarse a España, dejaron a la hija mayor de Ana, Josefina, de 4 años, en su tierra natal. Desafortunadamente, en 1996, la hija mayor de Ana murió en circunstancias misteriosas.
Su esposo se despertó una mañana y fue al cuarto de las niñas para ver cómo estaban. No pudo encontrar a Josefina, pero notó una pequeña mesa cerca de la ventana. Cuando se acercó, vio a la niña tirada en el asfalto abajo, había caído desde el 7º piso. La policía llegó, pero no pudo interrogar a la madre, ya que estaba en estado de shock. El caso se consideró un accidente. Ahora, después de la revelación de que Ana mató a Gabriel, se habla de la posibilidad de que Ana también sea responsable de la muerte de su hija, pero investigar el caso después de casi 20 años es prácticamente imposible, especialmente porque ya se había tomado una decisión oficial que indicaba que fue un accidente. El juicio por el caso de Gabriel tuvo lugar en 2019. La defensa solicitó 3 años de prisión para Ana por homicidio involuntario, pero esa solicitud fue rechazada. En cambio, fue condenada a cadena perpetua. Podría ser elegible para libertad condicional después de 25 años, lo que significa que podría ser liberada en 2044, pero solo si demuestra su rehabilitación. Incluso si es liberada, no se le permitirá vivir en Níjar ni acercarse a los padres de Gabriel a menos de 500 metros. También está obligada a pagar a los padres del niño 250,000 euros por daño moral y reembolsar al Estado los costos de la búsqueda del niño. En resumen, la culpable recibió el máximo castigo y actualmente está cumpliendo su condena en prisión. Uno podría pensar que la familia de Gabriel ahora podría seguir adelante y recordar qué niño tan maravilloso era, olvidándose de los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es el caso. Numerosas publicaciones han aparecido en internet invitando a la gente a visitar ciertos sitios web para ver el cuerpo del fallecido Gabriel. Si uno seguía estos enlaces, vería la cara de un niño, pero era el cuerpo horriblemente mutilado de otro niño. También hubo otros métodos para obtener me gusta o ganar dinero explotando imágenes de niños. Esto sucede porque la ley no protege la privacidad de los fallecidos como lo hace con los vivos. Ahora, los padres de Gabriel están luchando para asegurar que los familiares de niños fallecidos cuyas imágenes están siendo usadas de esta manera tengan el derecho de exigir la eliminación de dichas imágenes o incluso de sitios web enteros. En 1985, un nuevo semestre de otoño comenzó en un pequeño colegio en Boonville, Mississippi. Sin embargo, la alegría de reencontrarse con los compañeros de clase pronto se vio ensombrecida por una noticia espantosa. La policía recibió una llamada del colegio informando que Stacy Pennell, una estudiante de primer año de 18 años, había sido encontrada brutalmente asesinada en su habitación del dormitorio. En cuestión de minutos, la policía ya estaba trabajando en la escena del crimen. La habitación donde se encontró a la estudiante estaba iluminada solo por la tenue luz de un letrero decorativo de un bar que servía como adorno. Al encender las linternas, los oficiales pudieron discernir sangre por todas partes, en la cabeza de la chica, el suelo, la cama e incluso las paredes. El primer examen del cuerpo proporcionó a los investigadores poca información. La camiseta de Stacy estaba levantada y sus prendas interiores estaban desplazadas, sujetas solo por su pierna izquierda. Evidentemente, había sido violada y luego asesinada con un rifle de madera que yacía en el suelo junto a la cama. Este rifle pertenecía a la propia Stacy, quien lo usaba durante los desfiles. El rifle estaba envuelto en una toalla, como si el asesino hubiera intentado borrar sus huellas dactilares. También era interesante que alguien había cortado la pantalla protectora de la ventana de la habitación. La otra parte de la pantalla yacía en el suelo, directamente debajo de la ventana, desde el lado de la calle. Los investigadores concluyeron que el asesino había entrado en la habitación a través de la ventana, violado a Stacy y luego la mató con su propio rifle. Stacy Diane Pennell era la mayor de 3 hijos en su familia. La estudiante de 18 años fue descrita como una chica amigable, siempre dispuesta a ayudar a un amigo. Formó parte de la banda de música en sus años de secundaria y estaba tan apasionada por ello que continuó su participación en la banda en la universidad. En general, la impresión era que todos amaban a la estudiante de primer año, pero alguien le deseaba daño. Los detectives comenzaron la investigación con una entrevista a las compañeras de cuarto de Stacy, Amy Wheeler y Stephanie Lee Alexander. Amy contó que regresó al dormitorio alrededor de las 2:30 de la mañana. Dejó sus llaves en la habitación y no pudo entrar, así que llamó a la puerta y llamó a Stacy por su nombre, pero no hubo respuesta. Luego, Amy fue a la habitación vecina, la 112, y llamó a la puerta. Ese día,
Stephanie se sentía mal y había tomado analgésicos fuertes, lo que la hacía muy somnolienta. No obstante, Amy logró despertarla, y Stephanie la dejó entrar. Una característica única del dormitorio era que había un baño compartido entre las dos habitaciones, utilizado por todas las chicas, y a través de él, Amy pudo entrar en su propia habitación. Amy entró primero y notó a Stacy acostada en la cama. Al volverse hacia Stephanie, que estaba justo detrás de ella, Amy comentó que algo andaba mal con Stacy. Una de las piernas de la chica colgaba de la cama, y una almohada descansaba sobre su cabeza en una posición tan extraña que Amy especuló que Stacy podría haber bebido demasiado. Solo cuando Amy intentó ajustar a Stacy para que estuviera más cómoda, notó las manchas de sangre. Inmediatamente contactó con la seguridad del campus. La autopsia del cuerpo de Stacy reveló una escena horripilante de lo que ocurrió esa noche. El asesino la golpeó con el rifle de madera tan violentamente que le perforó el cráneo y le desgarró la piel de la oreja. Stacy sufrió numerosos golpes, pero no murió instantáneamente. Sorprendentemente, casi no había heridas defensivas en ella, lo que indicaba que no esperaba el ataque o no tuvo tiempo de defenderse. Para sorpresa de la policía, los resultados mostraron que no hubo agresión sexual sobre la joven. Sin embargo, era evidente que el perpetrador había tocado su ropa mientras la desvestía, potencialmente dejando una muestra de ADN. Pero en esos años, aún no se realizaba análisis de ADN, y tampoco había bases de datos de huellas dactilares, por lo que la policía tuvo que tomar huellas dactilares de todos los chicos que alguna vez habían entrado en la habitación de las chicas, como cuando eran invitados a fiestas, así como de los miembros del grupo de Stacy. El dormitorio no era un hogar donde solo vivían unos pocos miembros de la familia. En la universidad, la gente iba y venía constantemente. Como resultado, los expertos forenses realizaron un extenso trabajo, que desafortunadamente no dio resultados. Por lo tanto, la policía recurrió al FBI en busca de ayuda para crear un perfil del asesino. Determinaron que el perpetrador era un hombre fuerte y robusto, de entre 20 y 24 años. Lo más probable es que el asesino no tuviera antecedentes policiales ni problemas legales previos y aprovechara la oportunidad para atacar a Stacy porque estudiaba o trabajaba en la universidad. Sin una gran cantidad de pistas, los investigadores entrevistaron a las compañeras de cuarto de Stacy sobre lo que estaba sucediendo en su vida antes del asesinato. Descubrieron que estaba saliendo con un chico llamado Tommy Osborne, y después del ensayo de la banda ese día, se encontró con él como de costumbre. La policía registró la habitación de Tommy con la esperanza de encontrar alguna evidencia, como ropa manchada de sangre, armas o algo similar, pero no había nada de eso en su habitación. Además, no había pistas en la habitación de Stacy que vincularan al chico con el asesinato, ni cabello ni huellas dactilares. Habiendo descartado a Tommy como sospechoso, la policía preguntó a los padres de Stacy si tenía algún amigo antiguo con el que hubiera roto recientemente, y encontraron a una persona así, Ben Cox, el novio de Stacy en la escuela secundaria. Los jóvenes salieron todo el verano antes de que Stacy fuera a la universidad, y Ben incluso le dio un anillo. Sin embargo, cuando llegó a la universidad, Stacy decidió que ya no quería estar comprometida con Ben, lo que molestó mucho al chico, quien incluso se negó a devolverle el anillo. Ben fue sometido a 2 pruebas de polígrafo, y los resultados fueron inconclusos. Aunque Ben tenía un motivo, no era suficiente para vincularlo con el crimen. Tenía una coartada, estaba en casa toda la noche y se fue a dormir alrededor de las 11, como confirmaron sus padres. En cuanto a la evidencia física, la policía encontró un cabello en la ropa de cama de Stacy, pero los expertos forenses no pudieron determinar a quién pertenecía. Podría haber sido el cabello de Ben o de otra persona. La familia de Stacy estaba convencida de que no era él, ya que se preocupaba sinceramente por la chica. Quienquiera que fuera el asesino, además de limpiar el arma homicida, dejó pocas pistas. Los investigadores buscaron durante meses tratando de resolver el asesinato de la estudiante, pero no se acercaron a un arresto. Decidiendo reexaminar la escena del crimen, regresaron a la pantalla cortada en la habitación de Stacy. Amy y Stephanie afirmaron claramente que no había ningún corte antes del asesinato, lo que significaba que el asesino definitivamente lo hizo. Parecía que esa era la forma en que debió haber entrado si quería permanecer sin ser visto. Sin embargo, el corte resultó ser demasiado pequeño para que una persona de tamaño normal se deslizara, y mucho menos un joven fuerte. Si no entró por la ventana, ¿por qué pasar tiempo manipulando la pantalla? Al examinar más de cerca, los expertos forenses notaron que las fibras de fibra de vidrio de la pantalla apuntaban hacia afuera,
lo que indicaba que la pantalla no fue cortada para que alguien entrara, sino más bien para simular un punto de entrada. Esto sugería que el asesino había manipulado la pantalla después del asesinato para desviar la atención y hacer creer que había entrado por la ventana, cuando en realidad probablemente utilizó otra forma de acceso, tal vez la puerta principal. Este nuevo hallazgo cambió la dirección de la investigación, sugiriendo que el asesino podría haber sido alguien que Stasi conocía y que podría haber tenido fácil acceso a su habitación. El hecho de que el asesino hubiera cortado la pantalla desde dentro de la habitación significaba que solo había tres opciones posibles: el asesino trabajaba en la universidad y tenía una llave, vivía en el dormitorio o alguien lo dejó entrar. Con el caso en un callejón sin salida, la policía decidió buscar la ayuda de Steve Rice, el jefe de policía de un suburbio de Illinois, conocido por su habilidad para juzgar si un sospechoso estaba mintiendo basándose en el lenguaje corporal. Rice planeaba hablar nuevamente con Amy, Stephanie, Tommy y Ben. Comenzó interrogando a Amy, y después de 45 minutos, afirmó que no estaba inventando nada ni ocultando nada. Luego fue el turno de Stephanie. Como recordó Rice, comenzó la conversación con Stephanie con una serie de preguntas simples: nombre, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento. Mientras ella respondía, Rice observaba de cerca sus ojos, notando que, con cada respuesta, miraban hacia la izquierda. Finalmente, Rice le preguntó cómo había sido asesinada Stasi. Esta vez, los ojos de Stephanie se movieron hacia la derecha cuando respondió que no sabía quién había matado a Stasi. Rice continuó con preguntas sobre el motivo del asesinato, y cada vez que los ojos de Stephanie se movían hacia la derecha, Rice lo tomaba como una señal de que estaba mintiendo. Esto lo llevó a volverse más específico en sus preguntas. Cuando le preguntó a qué hora se fue a dormir, y los ojos de Stephanie se movieron hacia la derecha, Rice la detuvo y le dijo que no le respondiera, sugiriendo que lo que iba a decir no era cierto. Rice comenzó a impacientarse, diciéndole a Stephanie que se lo estaba inventando todo y que quería escuchar la verdad. Utilizando técnicas pseudocientíficas basadas en la programación neurolingüística, PNL, que en ese momento eran relativamente nuevas, Rice creía que el movimiento de los ojos de Stephanie indicaba si mentía o decía la verdad. Según este enfoque, se pensaba que las personas movían los ojos de cierta manera cuando estaban inventando respuestas, y de otra manera cuando estaban recordando algo verdadero. Rice continuó presionando a Stephanie durante otras 2 horas. Cada vez que sus ojos se movían hacia la derecha, la interrumpía, y cuando miraban hacia la izquierda, le permitía continuar. De esta manera, Rice logró que Stephanie, palabra por palabra, confesara haber matado a Stasi en el calor de una discusión, y eventualmente firmó una confesión. En su confesión, Stephanie dijo que había ido a la habitación de Stasi para charlar. Las chicas comenzaron a discutir sobre sus novios. Stasi le preguntó a Stephanie qué pensaba de Tommy Osborne, y cuando Stephanie dijo que lo encontraba un buen chico, Stasi estalló y le exigió que se mantuviera alejada de él. Según Stephanie, la discusión se intensificó, y en un momento de furia, cometió el asesinato. En su confesión, Stephanie afirmó que Stasi la insultó groseramente y la bofeteó, lo que la llevó a responder de la misma manera. Stasi entonces la agarró por el cuello y comenzó a estrangularla. Fue en ese momento cuando Stephanie supuestamente agarró el rifle y golpeó a Stasi en la cabeza 3 veces. Dado que había sangre por todas partes, Stephanie se duchó y se cambió de ropa. Luego, colocó una almohada sobre la cabeza de Stasi, cortó una parte de la pantalla de la ventana y quemó la pieza cortada junto con su camisa en el baño. Stephanie reveló dónde estaba el cuchillo con el que cortó la pantalla y confirmó que intentó borrar las evidencias del rifle con una toalla. Admitió que estaba muy asustada e hizo todas estas cosas porque no quería ir a la cárcel. Fue arrestada y acusada de asesinato. Sin embargo, solo unos días después de su arresto, Stephanie declaró su inocencia, afirmando que su confesión fue extraída de manera ilegal mediante manipulación y persuasión. La cuestión era si el jurado creería que Rice había manipulado a Stephanie para obtener la confesión. Los fiscales estaban convencidos de que la confesión era verdadera debido a los detalles que la acusada reveló, ya que no eran conocidos por el público. En particular, mencionó un cuchillo que se encontró en un cajón. Aunque los investigadores no revelaron dónde lo encontraron, Stephanie sabía en qué cajón estaba. Sin embargo, la policía no estaba segura de que la pantalla hubiera sido cortada con ese cuchillo. Además, dado que el cuchillo era utilizado por todas las chicas en la residencia, no era improbable que Stephanie supiera dónde se encontraba.
También es importante señalar que los propios investigadores escribieron la confesión de Stephanie, ya que la primera versión ni siquiera estaba escrita de su puño y letra. En ese momento, Stephanie aún sufría de un malestar y tomaba medicación fuerte, lo que, según su médico, la hacía particularmente vulnerable a las tácticas policiales, lo que podría haber llevado a una falsa confesión. Sus abogados querían demostrar al jurado lo fácil que era influir en ella, por lo que contrataron a un psicólogo que la puso en un estado hipnótico para repasar los eventos de esa noche. A pesar de todos los esfuerzos de los abogados, en enero de 1988, el jurado decidió que Stephanie había matado a su vecina en el calor de una discusión. La declararon culpable de homicidio involuntario y la condenaron a 20 años de prisión. Stephanie pasó solo 9 años en prisión y fue liberada hace tiempo, pero continúa afirmando su inocencia. Hoy en día, Stephanie Alexander y sus abogados no solo afirman que todas las pruebas recogidas por los expertos forenses apuntan a un hombre, sino que incluso nombran a un posible asesino, Charles Ray Crawford. Crawford fue acusado de varios otros crímenes y está esperando la pena de muerte por el secuestro y asesinato de una estudiante en Mississippi en 1993. De hecho, hay muchas similitudes entre estos dos casos. Crawford secuestró a la chica de su casa tras entrar cortando la pantalla de la ventana. Después de secuestrar a la estudiante, la ató a un árbol, la agredió y la mató. Estas similitudes han llevado a muchos a cuestionar si Stephanie realmente fue culpable del asesinato de Stasi o si fue una víctima de la manipulación policial y una falsa confesión, mientras el verdadero asesino continuaba libre hasta ser atrapado años después. Al menos 2 testigos vieron a Charles Ray Crawford en el área del colegio la noche del asesinato de Stasi Pennell. Crawford vivía cerca y estaba bien familiarizado con el campus. El análisis moderno de la ropa interior de Stasi reveló el ADN de un hombre, que podría haber sido dejado cuando el perpetrador la tocó al quitársela. Además, se encontró un cabello identificado como masculino en la ropa de cama y en el rifle que se convirtió en el arma homicida. Los investigadores también descubrieron una gota de sangre que no pertenecía a Stasi. Ahora, los abogados de Stephanie están luchando para que todas estas pruebas sean reexaminadas con el ADN de Crawford. En 1985, el principal problema con el caso fue la falta de pruebas directas que vincularan a Stephanie con el asesinato de Stasi. No hubo testigos ni pruebas físicas concluyentes. Se tomaron sus huellas dactilares y muestras de cabello, pero nada indicaba su participación en el crimen. Fue entonces cuando la policía recurrió a Steve Rice, quien ganó fama como experto en polígrafo y en el análisis del lenguaje corporal, aunque sus métodos son considerados pseudocientíficos y carecen de fundamento en la ciencia. Rice afirmó poder determinar si una persona estaba mintiendo basándose en la dirección en la que miraban sus ojos, una técnica que es ampliamente desacreditada. Durante el interrogatorio, Rice no permitió que Stephanie hablara o terminara una frase, presionándola continuamente y afirmando que estaba mintiendo cada vez que sus ojos se movían en una dirección que él consideraba sospechosa. La policía afirmó que las pocas piezas de evidencia existentes confirmaban la confesión de Stephanie, y la usaron para asegurar su condena. Sin embargo, Stephanie, aunque ha pagado su deuda con la sociedad, sigue insistiendo en que está pagando por el crimen de otra persona. El avance de las pruebas de ADN ha arrojado nueva luz sobre el caso. Con la presencia de ADN masculino en la escena del crimen, que no coincide con el de Stephanie, y la identificación de Crawford como un posible sospechoso, se cuestiona la validez de la condena. La lucha de Stephanie y sus abogados para reexaminar todas las pruebas con el ADN de Crawford podría finalmente revelar la verdad y demostrar si Stephanie fue realmente culpable o si fue víctima de una injusticia. El caso que surgió en Dakota del Sur fue uno que los investigadores nunca habían enfrentado antes, una familia aparentemente ordinaria con 3 sospechosos, cada uno con un motivo para cometer un crimen atroz. La mañana del miércoles 8 de febrero de 2006, Bonnie Burns, residente de Wyoming, esperaba ansiosamente una llamada de su hija Tammy Rane, de 41 años, que vivía en Pierre, Dakota del Sur. Tammy solía llamar a su madre cada mañana sin falta, pero ese día, el repentino silencio de su hija asustó a Bonnie. Preocupada, Bonnie decidió llamar ella misma. El teléfono fijo de Tammy no respondió, y su móvil redirigió la llamada al buzón de voz. Tammy tampoco se presentó en su trabajo en el departamento de calzado de Kmart. Sin saber qué hacer, Bonnie recordó el nombre de un colega de su hija, Brian Clark. Tammy había mencionado recientemente a su familia que se comunicaba frecuentemente con Brian,
por lo que Bonnie decidió contactarlo. Cuando Bonnie llamó a la tienda, Brian respondió la llamada, sorprendido porque tampoco sabía dónde estaba Tammy. Preocupado, Brian sugirió a Bonnie que contactara a la policía. Brian mismo llamó al 911 y reportó la desaparición de Tammy, agregando que podría haber ocurrido un crimen. Cuando el despachador le preguntó por qué lo creía, Brian reveló que él y Tammy estaban teniendo una aventura, y sospechaba que el esposo de ella, Brad Rane, se había enterado. Mientras tanto, Hallie Rane, la hija de 12 años de Tammy y Brad, se sentó a desayunar esa mañana, pero inmediatamente sintió que algo andaba mal. Su padre, Brad, también estaba sentado a la mesa, pero su madre no estaba por ningún lado. Tammy siempre se ocupaba de la cocina por las mañanas, pero la casa estaba inusualmente tranquila. Hallie caminó hacia el dormitorio de su madre y notó que todas sus pertenencias seguían allí, su bolso, teléfono y llaves. La camioneta de Tammy estaba estacionada en el garaje. La niña no podía entender qué estaba pasando, su madre no podía haber salido sin llevar sus cosas. Confundida, Hallie le preguntó a su padre en voz baja dónde estaba su madre. Brad respondió de manera desconcertante, cariño, probablemente está con su novio. Volverá en 2 días. Tammy y Brad se habían conocido en Billings, Montana. La joven pareja comenzó a salir de inmediato, y al cabo de 1 año, Tammy esperaba un hijo. Para ella, casarse y ser madre era su sueño hecho realidad. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre Tammy y Brad comenzó a deteriorarse, especialmente cuando Tammy empezó a tener una aventura con Brian. Esto creó tensiones en el hogar, y la desaparición de Tammy despertó sospechas sobre lo que realmente había ocurrido. Con cartas anónimas, dispositivos espía y pruebas falsas mezclándose en el caso, los detectives se encontraron navegando en un océano de pasiones desatadas dentro de lo que parecía ser una familia estadounidense ordinaria. Cada uno de los 3 sospechosos, el esposo Brad, el amante Brian y la hija Hallie, tenía un motivo para querer deshacerse de Tammy, pero solo uno de ellos era realmente culpable. La pregunta era, ¿podrían los investigadores descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Tammy se encargaba de Hallie y del hogar, mientras que Brad se centraba en su carrera. En 2004, el arduo trabajo de Brad dio sus frutos cuando le ofrecieron un ascenso a asistente de gerente en Walmart, pero esto requería que la familia se mudara a Pierre, Dakota del Sur. Aunque Pierre era el centro administrativo del estado, la ciudad tenía menos de 14,000 habitantes y carecía de opciones significativas de entretenimiento. Una de las pocas atracciones notables en Pierre era la presa y el lago adyacente, un lugar popular para la pesca y la caza. Sin embargo, la tranquilidad y el pintoresco entorno del lugar convencieron a Brad de aceptar la oferta. La mudanza desde una gran ciudad no fue fácil para la familia, pero después de algún tiempo, la vida en el nuevo lugar comenzó a asentarse. Hallie encontró algunos clubes deportivos a los que unirse, y Tammy consiguió trabajo en una tienda, donde conoció a Brian Clark. A diferencia de Brad, que amaba a su esposa pero no podía dedicarle suficiente atención debido al trabajo, Brian siempre estaba disponible para Tammy. La noticia de que su madre tenía un novio fue un rayo de sorpresa para Hallie. Aunque sus padres le habían informado 2 semanas antes que habían decidido divorciarse, esta noticia la tomó completamente desprevenida. Sus padres le explicaron que el trabajo de Brad, que a veces lo llevaba a trabajar hasta 100 horas a la semana, había afectado su matrimonio. Sin embargo, prometieron permanecer juntos hasta el final del año escolar para que los cambios no afectaran la educación de Hallie. Ahora, con su padre anunciando que su madre tenía un novio, Hallie no sabía qué pensar. Después de dejar a su hija en la escuela, Brad se dirigió al trabajo. Tan pronto como entró, 2 oficiales de policía se acercaron a él. Cuando Brad escuchó que su esposa había desaparecido, quedó impactado. Explicó que no había visto a Tammy desde el día anterior. Llegó a casa del trabajo después de las 10 de la noche, y su hija ya estaba dormida. Tammy no estaba en casa, y Brad asumió que había salido o que estaba en algún lugar cercano. Alrededor de la 1 de la madrugada, notó que ella aún no había regresado, pero no le dio mayor importancia, pensando que tal vez había decidido pasar la noche fuera. La historia de Brad planteó varias preguntas para los investigadores. ¿Por qué Brad no intentó contactar a su esposa cuando notó que no estaba en casa? ¿Por qué no estaba preocupado? Además, la mención de un supuesto novio de Tammy complicaba aún más la situación. Con 3 sospechosos, el esposo Brad, el amante Brian, y la hija Hallie,
Cada uno con un posible motivo. Los detectives tenían que navegar entre cartas anónimas, dispositivos espía, y pruebas que podrían ser falsas, para desentrañar la verdad en medio de un complejo océano de emociones. Brad relató a los detectives que, la noche anterior, había escuchado un coche frenar bruscamente afuera de su casa. Al mirar por la ventana, vio a Tammy aparcar su camioneta negra, subirse a otro coche y marcharse con un hombre. Brad, que recientemente había descubierto que su esposa estaba viendo a alguien más, asumió que se trataba del amante de Tammy. Cediendo a un impulso repentino, Brad se subió a la camioneta de Tammy y lo siguió, pero pronto el coche en el que viajaba su esposa se averió, y Brad tuvo que detenerse en el lado de la carretera. Un oficial de patrulla que pasaba se detuvo para ayudar a Brad, pero para cuando el coche volvió a arrancar, Brad ya había perdido de vista a su esposa. Así que decidió regresar a casa y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Tammy seguía desaparecida, y él asumió que se había ido a algún lugar con el otro hombre. Los detectives escucharon atentamente el relato de Brad sobre los eventos de la noche anterior. Brad, el gerente de la tienda, era un hombre de pequeña estatura y apariencia tímida, que no parecía una persona amenazante, y su comportamiento no indicaba signos de mentira. La policía le preguntó si Tammy podría haber regresado ya a casa, y Brad accedió a acompañarlos. Sin embargo, esto era un truco por parte de los oficiales, quienes ya habían estado dentro de la casa y habían notado algo sospechoso a través de la ventana del garaje. Cuando Brad les permitió registrar su casa, un oficial entró mientras el otro se dirigió directamente al garaje. Allí, notó una mancha de color marrón rojizo en la puerta del coche de Tammy. Al acercarse, vio sangre goteando del umbral del vehículo. Había demasiada sangre, y cuando el oficial de policía abrió la puerta, casi se sintió abrumado por el poderoso olor a lejía. Todo indicaba que un crimen había ocurrido, pero los oficiales no querían alarmar a Brad, quien podría exigir que el registro se detuviera en cualquier momento. La policía decidió emplear otro truco. Le pidieron a Brad que los acompañara a la comisaría para responder algunas preguntas adicionales, y mientras él no estaba en casa, solicitarían una orden de registro oficial. Simultáneamente, durante el interrogatorio de Brad, la policía habló con Hallie. La niña compartió que sus padres nunca discutían, y que su padre dedicaba cada momento libre a la familia. Por eso, la noticia del divorcio fue una sorpresa para ella. Hallie también notó que el inminente divorcio había afectado a su padre, quien había estado muy irritable en los últimos días, casi sin comer nada, y había llamado a Tammy suplicándole ayuda para salvar su matrimonio. Las declaraciones de Hallie y el descubrimiento de la sangre en el coche de Tammy fortalecieron las sospechas de los detectives. Mientras la investigación avanzaba, la policía tenía que determinar si Brad, desesperado por evitar el divorcio, había tomado medidas extremas para retener a su esposa, o si había algún otro factor que todavía no habían considerado. Mientras tanto, Hallie recordó que su madre, Tammy, se había comportado de manera habitual. Tammy le había dicho a su familia que la casa se quedaría con ella y Hallie, y que Brad se mudaría. La familia confirmó las palabras de la niña. Tammy esperaba con ansias el divorcio y ya había informado a sus familiares de que la casa sería para ella y su hija. En la comisaría, Brad cooperó plenamente, respondiendo todas las preguntas. Admitió que su esposa le había confesado recientemente que se había enamorado de otra persona y quería el divorcio, pero insistió en que no sabía quién era esa persona. Negó rotundamente cualquier implicación en la desaparición de Tammy e insistió en que no tenía idea de dónde podría estar. Cuando los detectives le informaron sobre la sangre encontrada en el coche, Brad se quedó impactado. Mientras Brad era interrogado, la policía obtuvo una orden de registro para su hogar y examinó minuciosamente cada habitación. Todo parecía completamente normal, excepto por la sangre en el coche de Tammy. Era el hogar típico de una familia ordinaria. Sin embargo, la cantidad de sangre encontrada en la camioneta indicaba que Tammy había sufrido daños graves y probablemente había sido asesinada. En tal caso, Brad se convertía en el sospechoso más probable, dado el deseo de su esposa de divorciarse, lo que le proporcionaba un motivo. Los detectives interrogaron a Brad durante 5 horas, hasta que él insistió en tener un abogado. Aunque no estaban 100% seguros de que Tammy hubiera sido asesinada, tampoco podían liberar al sospechoso, ya que podría destruir cualquier evidencia. La policía no tuvo más remedio que arrestar a Brad por el cargo de asesinato en primer grado. Mientras Brad Run estaba bajo arresto, los investigadores invitaron a Brian Clark a la comisaría. Brian llegó acompañado de su abogado. Al igual que Tammy, Brian también tenía una familia, una esposa y una hija.
Les dijo a los detectives que había visto a Tammy por última vez el día antes de su desaparición. Se encontraron en un motel, y luego Brian dejó a Tammy en su casa alrededor de las 5 de la tarde. Después, fue a un partido de baloncesto con su esposa e hija y pasó toda la noche y la tarde en casa. Brian mencionó que su esposa podía confirmar su coartada, pero también pidió que su aventura con Tammy permaneciera en secreto, ya que su esposa no estaba al tanto de la relación extramatrimonial. Este hecho generó dudas en los detectives. Aunque Brian parecía genuinamente preocupado por Tammy, su decisión de aparecer inmediatamente con un abogado levantó sospechas. La situación se complicaba más, ya que ambos hombres, Brad y Brian, tenían posibles motivos para estar involucrados en la desaparición de Tammy. Mientras uno parecía angustiado y cooperativo, el otro había llegado preparado con representación legal. La policía ahora tenía que profundizar en las coartadas de ambos y buscar más pruebas que pudieran determinar quién, si alguno de ellos, era el verdadero culpable. El hecho de que la esposa de Brian no supiera de la infidelidad de su esposo le proporcionaba un motivo para el asesinato. Tal vez, si Tammy le había confesado a Brian que quería que se sincerara, ella podría haberle exigido que le contara la verdad a su esposa o, en un escenario más extremo, podría haber amenazado con hablar directamente con ella, lo que podría haber llevado a Brian al borde de la desesperación. Además, aunque Brad tenía acceso a la camioneta de Tammy, si su historia sobre seguir a su esposa era cierta, Brian podría haberla matado y empapado el coche en sangre para incriminar a Brad. La policía rastreó al oficial de patrulla que se había detenido para ayudar a Brad a arrancar su coche, y este confirmó el relato de Brad palabra por palabra. Con esta confirmación, la policía empezó a dudar de la culpabilidad de Brad, pero todavía no podían descartar ninguna posibilidad. Sin embargo, sin un cuerpo, el caso no podía avanzar más. El 9 de febrero, equipos de búsqueda comenzaron a peinar el área extensa alrededor de la ciudad. Esta era una región donde rara vez se encontraba alguien, excepto cazadores que frecuentaban las costas escarpadas de octubre a enero. Si Tammy estaba allí, era poco probable que alguien la encontrara antes del inicio de la próxima temporada de caza o, en el peor de los casos, meses después, cuando los animales salvajes probablemente habrían descubierto sus restos primero. Los equipos cubrieron kilómetro tras kilómetro, pero no encontraron a la mujer. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el piloto de un helicóptero decidió volar sobre la llanura aislada, aproximadamente a 16 kilómetros al norte de la ciudad. Al sobrevolar los pantanos cerca de la presa, el piloto avistó el cuerpo sin vida de Tammy Rane. Tammy había sido apuñalada al menos 35 veces, lo que sugería que el asesino había desatado una furia inmensa sobre ella. Fue un asesinato extremadamente brutal, pero no había sangre alrededor del cuerpo, lo que indicaba que el ataque había tenido lugar en otro lugar. Los oficiales también encontraron una camiseta y 2 guantes manchados de sangre cerca del cuerpo, pero no había nada que proporcionara pistas claras sobre la identidad del asesino. Ni la autopsia ni otra búsqueda en la casa de la familia arrojaron resultados. Sin más pistas, los investigadores decidieron interrogar a la esposa de Brian. Aunque podría haber sido una oportunidad para que una mujer traicionada buscara venganza, ella no la aprovechó. Confirmó que su esposo estaba en casa la noche del 7 de febrero. Sin embargo, a pesar de que la pareja dormía en la misma habitación, la mujer sufría de dolor de espalda y a menudo pasaba la noche abajo, en una silla reclinable. Esto había sucedido la noche del asesinato de Tammy, lo que significaba que Brian podría haber salido de la casa en medio de la noche sin que su esposa lo supiera. Una vez más, la investigación llegó a un callejón sin salida. Los detectives se enfrentaban a un misterio complejo, con varias posibles motivaciones y sin pruebas concluyentes que pudieran señalar al verdadero culpable. De repente, el caso tomó un giro completamente inesperado. Una carta llegó a la oficina del fiscal del distrito. Fue escrita por uno de los primos de Brian Clark. El hombre no podía seguir guardando silencio y quería desahogarse. Según la carta, Brian confesó que el martes 7 de febrero se encontró con Tammy en un motel y acordaron reunirse nuevamente más tarde. Brian llegó a la casa de Tammy tarde en la noche, tomaron 2 mantas y se dirigieron en la camioneta de Tammy fuera de la ciudad. Después de extender las mantas, Tammy se desnudó quedándose solo con su camiseta y le pidió a Brian que usara un condón, pero él se negó. La insistencia de Tammy lo enfureció, la atacó y lucharon durante un tiempo antes de que Brian obtuviera lo que quería por la fuerza. Sin embargo, durante el asalto, el condón permaneció dentro del cuerpo de Tammy. En un ataque de rabia, Brian agarró un cuchillo y atacó a Tammy.
Después de matarla, envolvió su cuerpo en las mantas y lo colocó en la camioneta, luego regresó a casa y estacionó el coche en el garaje. Brian tuvo que compartir todo con su hermano, quien lo ayudó a deshacerse de la evidencia. Muchos de los hechos enumerados en la carta no eran conocidos por el público, el autor anónimo solo pudo haberlos conocido a través del asesino. Pero había un inconveniente, la autopsia inicial no reveló ningún condón. Para descubrir la verdad, se realizó otra autopsia. Increíblemente, al reexaminar el cuerpo, el patólogo descubrió esta pieza crucial de evidencia que de alguna manera se había pasado por alto la primera vez. El descubrimiento prometía proporcionar la pista tan esperada que los investigadores necesitaban. Sin embargo, debido al tiempo que el condón había pasado dentro del cuerpo de Tammy, la muestra de ADN no se podía usar para comparaciones. Lo que parecía una pieza prometedora de evidencia planteaba aún más preguntas. ¿Quién escribió la carta? Sin duda, conocía toda la información sobre el asesinato, pero todavía no había evidencia física que demostrara que Brian era el asesino. Ahora los investigadores entendían lo que Brad estaba diciendo durante su interrogatorio inicial. Incluso cuando no se sabía si Tammy había sido asesinada, él dijo, todas estas pruebas apuntan a mí, pero espero que haya un cuerpo, porque habrá algo que me exonerará, tal vez ADN, algo así. Brad solo podía esperar una prueba así si él mismo la había plantado en un intento de incriminar a Brian. La pregunta era, ¿cómo había obtenido el ADN de Brian? Los investigadores hablaron con Brian y se enteraron de que a menudo desechaba los condones usados arrojándolos por la ventana del coche. Resultó que Brad había seguido a varios amantes de Brian. Antes, al rastrear a Brian, Brad descubrió su hábito, lo que le permitió idear un plan astuto para incriminar a su rival. Por supuesto, Brad no podía saber que el ADN no sería adecuado para el análisis si permanecía en el cuerpo de otra persona durante mucho tiempo. El mayor problema seguía siendo que los investigadores aún no sabían dónde había tenido lugar el asesinato. La policía regresó a la casa de la familia para otra búsqueda, esperando encontrar la más mínima pista. En el armario de Brad, un oficial encontró algo intrigante, una pequeña grabadora digital. Cuando los detectives presionaron el botón de reproducción, la voz de Tammy llenó la habitación. Ella pidió llamar a Brian Clark, hablaron durante unos minutos y luego Tammy dijo, «Te quiero muchísimo». Desde el comienzo de la investigación, Brad había afirmado que no sabía con quién estaba viendo a Tammy, pero en la grabación se escuchaba claramente el nombre de Brian. Brad había tendido una trampa para descubrir con quién se estaba encontrando su esposa, había colocado la grabadora en su coche, junto con un ramo de flores y una nota. Como Brad esperaba, Tammy asumió que las flores eran de su amante y llamó a Brian para agradecerle, revelando inadvertidamente su identidad. Ahora la policía quería saber en qué más podría haber mentido Brad y cómo logró enviar una carta anónima mientras estaba en prisión. Brad se comunicaba regularmente con su hermano gemelo, Brett. Cuando Brett fue liberado de prisión después de una visita a su hermano, la policía ya lo estaba siguiendo. Al ser arrestado, encontraron un cuaderno muy interesante en su posesión, que enumeraba todos los hechos que luego aparecieron en la carta anónima. Además, encontraron una carta de Brad describiendo excelentes lugares de pesca. Dibujó un mapa indicando varias ubicaciones cerca de la presa. Considerando los cargos de asesinato en su contra, era poco probable que estuviera pensando en algo tan trivial como la pesca, las ubicaciones marcadas eran significativas por otra razón. Siguiendo las instrucciones, los oficiales encontraron 3 grandes bolsas negras de basura que contenían ropa de cama empapada de sangre. Las bolsas también contenían guantes de goma manchados de sangre, ropa interior femenina y una gran lona. La lona explicó por qué no había rastro de sangre en la casa de la familia Ria. Así fue como probablemente se desarrollaron los eventos esa noche. Brad había preparado la lona en el colchón de Tammy y colocó varias sábanas sobre ella para asegurarse de que no notara nada cuando se acostara en la cama. La noche del 7 de febrero, Brad entró en la habitación y la atacó, apuñalándola múltiples veces a través de las sábanas y cortándole la garganta. La ropa de cama absorbió inmediatamente toda la sangre. Luego, Brad llevó el cuerpo envuelto de Tammy, junto con las sábanas, al garaje, ubicado justo al lado de su dormitorio. Colocó su cuerpo en el coche, plantó la evidencia y cargó su cuerpo y las bolsas de ropa de cama. En cuanto a la historia de Brad sobre la avería en la carretera y la interacción con el oficial de patrulla, probablemente estaba al borde de ser atrapado. Se dirigía a la casa de Brian con la intención de plantar alguna evidencia, confiado en que el condón conduciría a los investigadores hacia su rival.
cuando se dio cuenta de que el condón no fue descubierto durante la autopsia, tuvo que idear un plan que involucrara la carta con una falsa confesión y buscar la ayuda de su hermano para enviarla. El juicio comenzó en enero de 2007. Dado que el fiscal no buscaba la pena de muerte para Brad, en caso de un veredicto de culpabilidad, según la ley de Dakota del Sur, recibiría automáticamente una sentencia de cadena perpetua. El fiscal esperaba que el proceso fuera breve y claro, pero Brad tomó la rara decisión de testificar en su propia defensa. Nadie podría haber anticipado lo que diría cuando subió al estrado de los testigos. Incapaz de ocultar la mentira por más tiempo, Brad sintió que tenía que confesar todo. No fue él quien mató a Tammy, sino su ahora hija de 13 años, Jai. Los problemas comenzaron después de que Jai fue informada de que sus padres se estaban divorciando. Estaba furiosa porque sus padres no querían reconciliarse y pasaba días enteros en un estado de tristeza. La noche del 7 de febrero, Brad regresó tarde del trabajo y su esposa e hija ya estaban dormidas. También se fue a la cama, pero fue despertado por el gato alrededor de la medianoche. Brad escuchó algún ruido proveniente de la habitación de Tammy y fue a ver qué estaba pasando. Para su horror, vio a Jai de pie sobre el cuerpo de su madre, cubierta de sangre y sosteniendo un cuchillo. Había sangre saliendo de su nariz, lo que indicaba que Tammy debió haberse defendido. Brad gritó, preguntándole a Jai qué había hecho, pero ella permaneció inmóvil y no respondió. Brad intentó ayudar a su esposa, pero se dio cuenta de que era inútil. Su hija seguía allí, de pie, sin mostrar ninguna emoción. Solo entonces Brad se dio cuenta de que ella estaba dormida. En pánico, llevó a la niña de vuelta a su habitación y le limpió toda la sangre. Luego, intentó limpiar la escena del crimen, puso la ropa en la lavadora y llevó a su esposa al coche. Para proteger a su hija, decidió incriminar al hombre con quien Tammy había estado viéndose. Cuando Jai despertó al día siguiente, se portó de manera completamente normal, y Brad se dio cuenta de que no recordaba nada de lo que había pasado. Inicialmente, quería escapar a México con su hija, pero fue arrestado antes de poder hacerlo. Brad explicó que su hija siempre había tenido problemas de comportamiento e incluso había apuñalado sus juguetes de peluche cuando era pequeña. Admitió que había quebrantado la ley y merecía castigo, pero solo por intentar proteger a su hija. El fiscal estaba complacido de que Brad hubiera testificado, porque intentar acusar a su hija enfureció a los miembros del jurado. En realidad, las pruebas indicaban que las heridas en el cuerpo de Tammy no podían haber sido infligidas por una niña de 12 años, incluso considerando que era una jugadora de voleibol bastante fuerte. Durante el contrainterrogatorio, el acusado no pudo explicar hechos que ya habían sido establecidos de manera fiable. Además, el hermano gemelo de Brad ya había confesado todo. Al jurado le tomó 3 horas entregar un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, Brad Ria insiste en su historia. Presentó una apelación sin éxito, alegando que fue incriminado por los investigadores y que el ADN de su hija nunca fue comparado con el ADN en la escena del crimen. Lo más aterrador es que, si se hubiera encontrado un condón con el ADN de Brian Clark durante la autopsia inicial, este caso podría haber terminado de una manera completamente diferente. El hecho de que la evidencia planeada no fuera encontrada obligó a Brad a enterrarse más profundamente, actuando por desesperación. Jai Ria perdió a ambos padres el día que su padre decidió matar a su madre. Se mudó a vivir con familiares en Wyoming y nunca volvió a ver a Brad. Afortunadamente, no permitió que el incidente la quebrara. El inmenso amor que rodeaba a su madre se convirtió en una fuente de motivación para la niña. Hablando en plataformas públicas, se convirtió en la voz de las víctimas de violencia doméstica que ya no pueden defenderse. Jai estudió Derecho Penal, se casó, se convirtió en madre y solo lamenta que su hijo nunca conocerá qué persona tan maravillosa, amable y amorosa era su abuela.